¿Qué tal? Recientemente estuvimos viendo la fiscalidad que había en Andorra porque era tan atractivo para ciertos perfiles como youtubers, como traders o como algunos programadores o como algunas profesiones también más relacionadas con internet que puedes ejercer desde casa. Y vemos que está habiendo un éxodo de muchas personas que se están yendo a vivir a Andorra por esas ventajas fiscales principalmente que tiene. Pues en este vídeo vamos a ver los requisitos que tienes que cumplir para poder ser residente en Andorra y poder realmente tributar en Andorra, ¿vale? Vamos a ver tres formas diferentes en las que lo puedes hacer, cuánto pueden tardar más o menos, cuánto dinero, porque incluso dijimos ya, avisamos de que necesitas un buen fondo de dinero para empezar a moverte y a empezar a pensar si te quieres trasladar a vivir a Andorra. Dependiendo también de la forma en que lo hagas, necesitarás más o menos. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver de la forma más rápida posible. Como siempre, si te gusta el vídeo, a medida que lo vayas viendo, no hace falta ni que te lo diga, dale like, y si te gusta más todavía y todo este tipo de contenido, pues suscríbete, pero no me enrollo más y vamos a ello. Vale, la primera forma que vamos a ver de cómo podrías ir a vivir a Andorra y cómo podrías tributar allí, las tres que vamos a ver, la primera es la que necesitarías más dinero, digamos, más un fondo, un capital de respaldo, porque al final es como lo que se conoce como la forma pasiva de obtener esa residencia a cambio de invertir en el propio país. Es decir, si tú realizas una inversión, ya sea en activos para tu propia empresa, como puede ser oficinas, naves, lo que sea, o compras una vivienda, que tiene que ser un mínimo de 400.000 euros, una inversión por mínimo de 400.000 euros, podrás tener esa residencia. Al mismo tiempo también, cuando vas a ser residente en Andorra, tienes que bloquear una cantidad que en este caso, cuando vas de forma pasiva, habiendo hecho una inversión, tienes que bloquear otros 50.000 euros. Aparte, que quedarán depositados, digamos, en la AFA, en la Autoridad Financiera Andorrana, que básicamente es el organismo de control y supervisión de la actividad financiera del país. Y al final es como una fianza, como cuando alquilas un piso, que tienes que pagar 2 o 3 meses de fianza, pues si pasa algo, pues al final es lo mismo. Ahí vigilan mucho todo esto, y si luego ya, pues cuando tú te vayas a ir a Andorra o lo que sea, y ven que hay algo, alguna deuda que tú tienes pendiente, o algo que haya que regularizar, van a tirar de ese fondo, y cuando ya dejes de ser residente andorrano, si es que en algún momento lo dejas de ser, te devuelven esos 50.000 euros. Pero como ves, mínimo para ir de forma pasiva a Andorra, más o menos te necesitarías esos 450.000 euros, más todos los gastos aparte de papeleo, de burocracia y de todo, de tema de notarios y tal, ¿vale? Así que todo eso lo tienes que contar aparte, que pueden ser alrededor de en total unos 460.000 euros que te puedes gastar para ir a vivir de forma pasiva a Andorra. Además, obviamente, pues tienes que ser mayor de 18 años y tienes que llevarte a cabo antes un chequeo médico para que al final no se vea como que quieres ir a Andorra precisamente para aprovecharte o para beneficiarte de su sistema sanitario. Vale, las dos últimas formas que vamos a ver para cómo poder llegar a tener esa residencia andorrana o esa residencia fiscal también allí en Andorra, pues al final es hacerlo mediante un trabajo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. En este caso vamos a empezar por el de por cuenta ajena, es decir, que una empresa andorrana te contrate. Esto debo decir que es posible, pero también te tengo que decir que es bastante complicado porque la regulación, digamos, allí en Andorra restringe en cierto modo que las empresas de allí puedan contratar a personas extranjeras que no son de allí, de Andorra, ¿vale? Entonces, al final puede ser, te puede costar más, pero realmente se puede hacer, y una vez lo tengas puedes solicitar ese permiso de residencia activa en el país y luego ya a partir de los 183 días el permiso, digamos, de residencia fiscal. Aquí no tendrás que depositar, digamos, esta fianza que hemos dicho antes a la AFA y eso es lo más interesante de todo, por eso también restringen en cierto modo que puedas contratar a personas extranjeras, y al mismo tiempo también deberás llevar a cabo ese chequeo médico del que hablábamos antes. Vale, la tercera y última forma que vamos a ver para conseguir esta nacionalidad, digamos, en cierto modo andorrana y poder tener esa residencia fiscal allí en ese país con esas ventajas favorables a nivel fiscal, es mediante, como decíamos antes, como avanzábamos, ir allí mediante el trabajo por cuenta propia, es decir, tú como autónomo, crearte una empresa allí en Andorra. Si constituyes una empresa en Andorra mediante la cual tú tengas más del 20% de esa compañía en un cargo de administración, en un cargo de socio, en un cargo de responsabilidad, de ser propietario, digamos, de esa empresa, pues al final es el primer paso que te va a permitir poder tener esa residencia, ¿vale? Luego al final tendrás que hacer el depósito que decíamos antes, esa fianza que tenías que pagar a la AFA, a la Autoridad Financiera Andorrana, y en este caso no serán 50.000 euros como hemos visto en el primer caso cuando querías ir a Andorra a vivir y obtener esa residencia de forma pasiva, que decíamos, mediante una inversión. Aquí en vez de 50.000 euros serían 15.000 euros que tendrías que bloquear, tendrías que abrir esa sociedad con todos los gastos que tiene esto, que ahora veremos más o menos cuánto puede ser, y al final tendrás que también poner esa empresa tendrá que tener un domicilio concreto que tiene que ser una residencia física, que ya puede ser
el alquiler de la misma casa donde tú estés, puede ser un espacio de coworking que tú alquiles, o puede ser otro sitio donde tú tengas las oficinas allí, pero tiene que tener una dirección fiscal. Luego también te tendrás que dar de alta en el CAS, que es, digamos, la seguridad social allí en Andorra, tendrás que dar de alta como autónomo y la cuota que deberías pagar sería alrededor de unos 500 euros. Y luego, como siempre, pues tras residir 183 días mínimo allí, pues podrás solicitar la residencia fiscal y poder tributar en ese ejercicio en Andorra. Aquí en total a nivel de gastos, pues como ves, primero por un lado tienes la que es las 15.000 euros de fianza que tienes que apartar, no es una inversión, digamos, pero al final es un dinero que necesitas apartar desde el principio. Luego, según otras fuentes que hemos consultado de personas que han pasado por esto, pues podemos decir que los gastos, digamos, de constituir la sociedad allí, de llevarte todo el papeleo y tal de las gestorías, puede rondar alrededor de los 5.000 euros. Cuenta que tienes que formalizar un contrato de alquiler, que te pidan la fianza o no, y al final pues se te puede ir en total, entre todo, con otros gastos también que pueda haber, entre los 25.000 y los 30.000 euros, ¿vale? Luego al final ten en cuenta que tienes que pagar 500 euros cada mes de seguridad social, que tendrás que pagar un alquiler tú para vivir allí y luego, o al menos aprovechar el mismo o lo que sea, pero un alquiler mínimo cada mes para vivir allí. Por lo tanto, a lo mejor los costes medios de vivir allí en Andorra se te pueden ir alrededor de los 1.500 o 2.000 euros fijos. Por lo tanto, tienes que ver muy bien cuántos son los ingresos que tú generas en tu actividad, cuántos beneficios generas, que realmente te pueda permitir mantener esa estructura allí, que además, pues luego tiene unos costes de gestoría que pueden ir alrededor de los 200 o 300 euros cada mes para mantener esa sociedad, para mantener esa empresa allí en Andorra, ¿vale? Como digo, no es fácil, no es accesible para todo tipo de públicos, o a lo mejor sí, pero no es el momento para que tú lo puedas hacer. Aquí no estamos recomendando nada, de hecho no soy asesor fiscal, así que no me hagas caso de nada. En este sentido, no te tomes nada como una recomendación, ¿vale? Simplemente estamos intentando ayudar a visualizar, a que veas cuáles son los requisitos, por qué es atractivo o no es atractivo, y al final en este vídeo es puramente divulgativo para que puedas entender cómo funciona todo esto, ¿vale? Si quieres saber un poco más en detalle las ventajas fiscales que ofrece Andorra, tienes un vídeo que hicimos hace poco donde puedes ver un poco todas las ventajas fiscales y comparadas con España. También tenemos otro vídeo que también te dejaré por aquí arriba, donde hablamos de las ventajas fiscales que tiene la zona especial canaria, digamos, aquí dentro de España hay una zona de especial tributación, que es la zona especial canaria, que seguramente no lo sepas, y tenemos un vídeo donde te explicamos todas las ventajas fiscales y qué tiene que cumplir una empresa para poder beneficiarse de esas ventajas fiscales, que entre otras son el impuesto de sociedades más bajo de toda Europa, más bajo incluso que el que tienen allí en Andorra, ¿vale? Así que puede ser interesante para algunos tipos de empresas o de empresarios. Lo tienes ahí por si te interesa. Lo dejamos aquí, como siempre. Si te gusta todo este tipo de contenido, suscríbete, danos un like, sobre todo, que nos ayuda muchísimo a que estos vídeos vayan circulando y lo pueda ver más gente y le pueda ser de ayuda. Nosotros también nos motivará a seguir creando contenido de este tipo. Si no te interesa toda la chava que te estoy contando, pues ni le des like, ni te suscribas, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.